Don Roberto salió de su mansión furioso, dispuesto a echar a la calle al niño pobre que espiaba su cena de Nochebuena a través del cristal. Pero se quedó paralizado cuando el pequeño, con lágrimas en los ojos, le dio una respuesta que nadie esperaba. ¿Qué le dijo ese niño para que el millonario pasara del odio al llanto en un segundo y terminara sentándolo a su propia mesa? Escucha con atención, porque esta historia cambiará tu forma de ver la Navidad. Dicen que el cristal de una ventana es lo único que separa, a veces, el infierno del paraíso. Que un simple vidrio transparente puede ser la frontera más cruel entre la abundancia y la miseria absoluta. Y esa noche, una Nochebuena helada donde el viento parecía cortar la piel como cuchillos afilados, esa frontera nunca había sido tan evidente ni tan dolorosa para un niño de apenas 8 años llamado Mateo. Mientras el mundo entero celebraba el nacimiento del niño Dios, mientras en cada hogar se encendían velas y se abrían botellas de vino para brindar por la familia, Mateo caminaba solo, arrastrando sus zapatos rotos por una vereda cubierta de escarcha, con las manos metidas en los bolsillos de un abrigo que le quedaba grande y que ya no abrigaba nada. Su aliento formaba pequeñas nubes blancas que se desvanecían en la oscuridad, tan efímeras como sus esperanzas de tener una cena caliente esa noche. Pero antes de contarte qué fue lo que vio Mateo a través de esa ventana, y cómo ese instante cambiaría para siempre el destino de 2 almas perdidas, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad. Si tú también crees que la Navidad es un momento para abrir el corazón, y no solo los regalos, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita, y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o país me estás escuchando en este momento. Me encantará saber que estás ahí, acompañándonos en esta historia. La calle estaba desierta. Era esa hora mágica y silenciosa de la noche del 24 de diciembre, cuando ya nadie camina por las aceras porque todos están adentro, resguardados, preparando la mesa. El silencio era casi sagrado, roto solamente por el sonido lejano de algún villancico escapando de una casa ajena o por el rugido del viento golpeando los árboles desnudos. Mateo sentía que el frío le calaba hasta los huesos, un frío que no era solo de temperatura, sino de soledad. Sus deditos estaban entumecidos y su estómago rugía con una furia que le provocaba mareos, un recordatorio constante de que su última comida había sido un pedazo de pan duro compartido con su abuela la noche anterior. Sin embargo, algo detuvo sus pasos cansados. No fue el cansancio, ni el miedo a la oscuridad. Fue una luz dorada, cálida y magnética que provenía de la mansión más imponente del barrio, la casa de Don Roberto. Aquella casa no era simplemente una vivienda, era un castillo moderno, con muros de piedra altos y rejas de hierro forjado que gritaban «Prohibido el paso». Pero, por un descuido del destino, o quizás por una señal divina, las cortinas de terciopelo rojo del gran salón comedor no estaban cerradas del todo. Quedaba una abertura, un rectángulo perfecto de visión hacia el interior, que brillaba en la noche oscura como un faro en medio de una tormenta. Mateo, hipnotizado, se acercó. Sabía que no debía estar ahí. Sabía que la gente rica, la gente que vive en esas casas, suele soltar a los perros o llamar a la policía si ven a alguien como él merodeando. Pero el hambre y la curiosidad eran más fuertes que el miedo. Con pasos sigilosos, casi conteniendo la respiración para no hacer ruido sobre la nieve pisada, el niño se subió al pequeño borde de cemento de la verja y se asomó. Lo que vieron sus ojos tristes lo dejó paralizado. Adentro, parecía otro mundo. Un mundo donde el frío no existía. Una chimenea monumental crepitaba al fondo, lanzando destellos naranjas que bailaban sobre los muebles de madera fina. Y en el centro, dominando la escena, estaba la mesa. Dios mío, ¡qué mesa! Mateo nunca había visto tanta comida junta en toda su corta vida. Había un pavo dorado y humeante, tan grande que parecía imposible que fuera real. Fuentes de plata repletas de puré de manzanas, ensaladas de colores vivos que parecían joyas, panes recién horneados y postres cubiertos de azúcar glass que brillaban bajo la luz de una inmensa araña de cristal que colgaba del techo. Pero lo más impresionante no era la comida. Lo que hizo que a Mateo se le llenaran los ojos de lágrimas no fue el hambre de su estómago,
sino el hambre de su corazón. Vio un árbol de Navidad gigantesco, que tocaba casi el techo, decorado con esferas rojas y doradas, y a sus pies una montaña de regalos envueltos con papeles brillantes y lazos de seda. Y vio gente, vio a una familia, vio a hombres vestidos con trajes elegantes y mujeres con vestidos que parecían de princesas. Vio niños, niños de su edad, corriendo alrededor de la mesa, riendo, con las mejillas sonrosadas y el cabello peinado, sin preocuparse por el frío, sin preocuparse por si mañana habría desayuno. Se veían tan felices, tan seguros, tan amados. Mateo pegó su rostro sucio y frío contra el barrote de la reja, sintiendo cómo el metal helado le quemaba la mejilla, pero no le importó. Quería estar cerca. Quería, aunque fuera por unos segundos, imaginar que él estaba allí dentro, sentado en una de esas sillas acolchadas, sintiendo el calor del fuego y el olor a canela y pino. Desde su posición en la oscuridad, Mateo era invisible para ellos. Era como un pequeño fantasma, un espectador de una película maravillosa en la que él no tenía papel. Veía cómo levantaban las copas de cristal fino, cómo brindaban, cómo se pasaban los platos. Podía casi saborear el pavo con la imaginación. Podía casi sentir la suavidad de las servilletas de tela. Su inocencia no le permitía sentir envidia. No había odio en su mirada, solo una admiración profunda y dolorosa. Se preguntaba, ¿qué se sentiría tener un papá que te sirva la comida? O una mamá que te limpie la boca con cariño. El contraste era brutal. Adentro, la vida, la luz, la abundancia desmedida. Afuera, en la vereda, un niño pequeño, con los zapatos agujereados por donde se colaba la nieve, temblando incontrolablemente, con la nariz roja y los ojos muy abiertos, tratando de absorber un poco de ese calor ajeno a través de la distancia. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, quizás minutos, quizás horas. El tiempo se había detenido. Solo existía esa ventana y esa escena perfecta. Mateo no se dio cuenta de que, al acercarse tanto, su aliento estaba empañando ligeramente el cristal desde lejos, ni de que su pequeña figura oscura se recortaba contra la luz del jardín. Estaba tan absorto en la fantasía, tan perdido en la belleza de esa Navidad ajena, que no vio cuando una de las figuras dentro de la casa, un hombre mayor, de aspecto severo y ceño fruncido, giró la cabeza bruscamente hacia la ventana. La magia estaba a punto de romperse. El dueño de todo ese lujo había notado la mancha en su paisaje perfecto. Pero, ¿quién era realmente aquel pequeño que desafiaba el frío polar con apenas una chaqueta raída? Mateo no era un niño de la calle por elección, ni un pequeño delincuente buscando qué robar, como muchos hubieran pensado al verlo allí, parado en la penumbra. Mateo era, en el sentido más puro de la palabra, un ángel al que la vida le había cortado las alas demasiado pronto. A sus 8 años, cargaba sobre sus hombros un peso que hubiera doblado las rodillas de cualquier adulto. La responsabilidad de ser el hombre de la casa, el cuidador de su único tesoro en el mundo. Su historia, amigas, es la historia de tantos olvidados. Mateo no tenía padres. Su madre se había ido al cielo cuando él era apenas un bebé, y su padre, bueno, su padre se había ido mucho antes, perdiéndose en los caminos de la vida sin dejar rastro. Solo le quedaba ella, su abuela Carmen, una mujer que, con sus manos arrugadas y trabajadoras, había lavado ropa ajena y fregado pisos durante años para que a su niño nunca le faltara un plato de sopa. Pero el tiempo y el cansancio no perdonan. Ese invierno, la tos de la abuela se había vuelto profunda, seca y dolorosa. Las fuerzas la habían abandonado y se había quedado postrada en aquel catre viejo, en una casita de madera y lámina, donde el viento se colaba por las rendijas sin pedir permiso. Esa misma tarde, horas antes de llegar a la mansión de don Roberto, Mateo había mirado la alacena. Estaba vacía. No había ni un trozo de pan duro, ni un poco de arroz. Nada. Su abuela, temblando bajo 3 mantas que ya no calentaban, le había sonreído con esa dulzura que solo tienen las abuelas y le había dicho con voz débil: «No te preocupes, mi amor,
Hoy cenaremos historias. Ven, que te cuento una. Pero Mateo escuchaba cómo le rugía el estómago a ella también. Sabía que las historias alimentan el alma, pero no quitan el dolor del hambre. No pudo soportarlo. Le dio un beso en la frente, que ardía de fiebre, y le prometió: «Ya vuelvo, abuela. Voy a buscar algo rico para la Nochebuena. Te lo prometo». Salió a la calle con el corazón encogido, con la única misión de conseguir un milagro. No quería dinero para juguetes, no quería dulces. Solo quería un poco de caldo caliente o un pedazo de carne para que su abuela pudiera sonreír y dormir tranquila. Caminó y caminó, alejándose de su barrio pobre, cruzando avenidas hasta llegar a la zona donde las casas tenían jardines y luces de colores. Mateo pensaba que, en una noche tan sagrada, la gente tendría el corazón más blando. Pero se equivocó. Había tocado 2 puertas antes, y en ambas, las luces se apagaron o le dijeron que se fuera. El rechazo dolía más que el frío en sus pies, donde la nieve entraba por la suela despegada de su zapato derecho, mordiéndole la piel. Fue entonces cuando llegó frente a la casa de don Roberto. Iba a seguir de largo. Iba a buscar en los contenedores de basura de la esquina. Pero esa luz dorada lo atrapó. Al ver aquella escena familiar a través de la ventana, Mateo olvidó por un instante el hambre física. Se le olvidó que tenía los pies congelados y que su abuela lo esperaba. Se quedó allí, petrificado, bebiendo con los ojos aquella imagen de felicidad que él solo conocía por los cuentos. Ver a esos niños recibir abrazos, ver la seguridad de un hogar caliente, despertó en él una nostalgia de algo que nunca había vivido. No era envidia, se los juro. Era una admiración sagrada. Mateo pensaba: así debe ser el cielo del que habla mi abuela. Y en su inocencia, se conformaba con mirar. Pensaba que, si se quedaba ahí un ratito más, tal vez un poco de ese calor traspasaría el vidrio y llegaría hasta su corazón. No sabía que su presencia, tan silenciosa y humilde, estaba a punto de desatar una tormenta en la vida de aquel millonario amargado que ya había puesto sus ojos sobre él. Mientras el pequeño Mateo se maravillaba desde el frío exterior, dentro de aquella fortaleza de piedra y cristal, se vivía una realidad muy distinta. Si Mateo sentía frío en el cuerpo, don Roberto, el dueño de todo aquello, sentía un invierno eterno en el alma. Sentado a la cabecera de la mesa, presidiendo la cena como un rey en su trono, Roberto miraba a su familia con ojos cansados y críticos. Tenía 65 años, una fortuna incalculable, propiedades en la playa y en la ciudad. Pero esa noche, su corazón estaba más vacío que los bolsillos del niño que lo observaba desde la calle. La escena era perfecta para una foto de revista, pero terriblemente incómoda para quienes la vivían. El silencio en la mesa solo se rompía por el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana fina. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto. Sus 2 hijos, ya adultos, y sus nueras, comían con gestos tensos, preocupados más por no manchar el mantel que por disfrutar el momento. «Este pavo está seco», gruñó Roberto de repente, soltando el tenedor con desprecio sobre el plato. «Pagué una fortuna a la mejor empresa de catering de la ciudad. ¿Y esto es lo que traen? Parece cartón». Su hija mayor, Clara, suspiró disimuladamente y trató de calmar las aguas. «Papá, por favor, está delicioso. No empecemos a discutir, es Nochebuena». «Nochebuena», exclamó él con sarcasmo, llenándose la copa de vino tinto. «Para ustedes es fácil decirlo. Solo vienen aquí una vez al año, comen mi comida, beben mi vino, esperan sus regalos y luego se van a sus vidas, dejándome solo en esta casa enorme. No tienen ni idea de lo que es el respeto». El ambiente se cortaba con un cuchillo. Los nietos, aburridos de las quejas del abuelo, ni siquiera levantaban la vista de sus teléfonos celulares. Para Roberto, eso era la gota que colmaba el vaso. Veía ingratitud por todas partes. Sentía que todos estaban allí por su dinero, no por él. Desde que su esposa falleció hacía 5 años, la amargura se había instalado en su pecho como un huésped indeseado, convirtiéndolo en un hombre duro, incapaz de ver la belleza en nada. Si esta historia ya te está tocando el corazón,
Cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido y suscríbete para no perderte las próximas. Es muy fácil, amiga. Solo tienes que buscar el botón rojo que dice suscribirse aquí abajo y darle clic. Ayúdanos a llegar a nuestra meta de 10,000 suscriptores, porque con tu apoyo podremos seguir llevando estos mensajes de reflexión a más personas que lo necesitan. Tu suscripción es el regalo que nos permite seguir adelante. Volviendo a la mesa, la tensión era insoportable. Roberto miró a su alrededor. Tenía el árbol más grande, las luces más brillantes, pero se sentía miserable. «Mírenlos», dijo, señalando a sus nietos con la mano temblorosa de ira. «Tienen montañas de regalos ahí tirados y ni siquiera sonríen. En mis tiempos, una naranja era un tesoro. Ustedes lo tienen todo y no valoran nada». «Papá, ya basta», intervino su hijo menor, Jorge, con voz cansada. «No arruines la noche otra vez. Estamos aquí, ¿no? Eso es lo que cuenta. Están aquí de cuerpo presente, pero sus mentes están en otro lado», respondió Roberto, sintiendo un nudo en la garganta que disfrazó de enojo. «A veces pienso que estaría mejor cenando solo que rodeado de hipócritas». Furioso, sintiendo que se ahogaba entre tanta falsedad, Roberto giró la silla bruscamente hacia el ventanal que daba al jardín delantero. Necesitaba distraerse. Necesitaba ver algo que no fueran las caras largas de su familia. Quería ver su jardín perfecto, su nieve inmaculada, el reflejo de su éxito. Pero entonces sus ojos se entrecerraron. Algo no encajaba. Algo rompía la simetría de su vista perfecta. Allí, pegado a los barrotes de su verja, había una sombra pequeña, una mancha oscura que empañaba su cristal. Al enfocar mejor la vista, se dio cuenta de que era una persona, un niño sucio y harapiento que tenía el descaro de estar espiando su cena privada. La ira que Roberto sentía hacia su familia encontró de repente un nuevo objetivo, uno más fácil de atacar. «¡Es increíble!», bramó, poniéndose de pie de un salto y tirando la servilleta al suelo. «Ahora ni siquiera en mi propia casa puedo tener paz. Hay un intruso mirando por la ventana». Sin esperar respuesta, Roberto caminó a paso firme hacia la puerta principal, decidido a descargar toda su frustración sobre aquel pequeño invasor que osaba manchar su Nochebuena. La reacción de don Roberto fue tan violenta que la copa de vino que estaba sobre la mesa tembló, derramando una gota roja sobre el mantel inmaculado, como si fuera una pequeña herida en la perfección de aquella noche. Para cualquier otra persona, ver a un niño mirando por la ventana habría despertado curiosidad, quizás lástima, o tal vez un simple impulso de cerrar la cortina. Pero para Roberto, aquel hombre que había construido su imperio ladrillo a ladrillo sacrificando su propia dulzura en el proceso, aquella pequeña figura al otro lado del vidrio, no era un niño, era una ofensa. «¡Es el colmo!», gritó de nuevo, con el rostro enrojecido, señalando con un dedo acusador hacia la ventana. «Pago miles de dólares en seguridad. Tengo muros, tengo alarmas, y resulta que cualquier vagabundo puede venir a pegar la nariz en mi ventana mientras ceno». Su hija Clara se levantó a medias, asustada por el arrebato de su padre. «Papá, por favor, cálmate. Es Nochebuena. No te pongas así por una tontería. Seguro es algún chiquillo del vecindario que se perdió». «¿Del vecindario?», interrumpió Roberto con una risa seca y cruel. «Míralo bien, Clara. No tiene ni abrigo decente. Ese no es de por aquí. Ese es uno de esos niños que mandan a vigilar las casas para ver si estamos distraídos y luego entrar a robar. Están marcando mi casa». La paranoia y el prejuicio hablaban por él. En su mente, endurecida por años de desconfianza en los negocios, no había espacio para la inocencia. Donde nosotros veíamos a un pequeño ángel buscando esperanza, él solo veía una amenaza a su propiedad privada. Sentía que aquel niño le estaba robando algo que el dinero no podía comprar: su privacidad, su derecho a ser miserable en paz dentro de su castillo de oro. Jorge, su hijo, intentó intervenir, poniendo una mano sobre el brazo de su padre. «Viejo, déjalo. Tiene frío, mirará un rato y se irá. No hagas una escena. Si quieres, le digo a la empleada que le lleve un plato de comida y que se vaya».
Esa sugerencia fue como echar gasolina al fuego. Roberto se soltó del agarre de su hijo con brusquedad. ¿Darle comida? ¿Estás loco? Si le das de comer a uno, mañana tienes a 10 en la puerta haciendo fila. Así es como empieza, Jorge. Ustedes son unos blandos, por eso no saben lo que cuesta mantener todo esto. Creen que el mundo es color de rosa, pero allá afuera hay gente que solo quiere quitarnos lo nuestro. Roberto se ajustó el saco de su traje importado y caminó con pasos pesados y decididos hacia el recibidor. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el piso de mármol con un eco autoritario, un sonido que anunciaba tormenta. «Yo mismo voy a sacarlo», bramó mientras avanzaba. «Ya que nadie en esta familia tiene los pantalones para defender nuestra seguridad, lo haré yo. Faltaba más. Que venga un mocoso a ensuciarme los cristales con su aliento». La familia se quedó en silencio, mirándose unos a otros con una mezcla de vergüenza y resignación. Los nietos habían dejado los celulares y miraban hacia el pasillo, asustados no por el supuesto intruso, sino por la furia del abuelo. La atmósfera navideña se había roto en 1000 pedazos, mucho antes de que se rompiera cualquier plato. Roberto llegó a la imponente puerta principal de madera maciza, tallada a mano. Estaba tan cegado por su propia amargura que ni siquiera se detuvo a ponerse un abrigo. La rabia le calentaba la sangre. Giró la llave con fuerza. Quitó los cerrojos de seguridad con movimientos bruscos y agarró el pomo dorado de la puerta. En su mente, ya tenía preparado el discurso. Iba a gritar, iba a amenazar con llamar a la policía, iba a humillar a ese intruso para que aprendiera a no acercarse nunca más a la mansión de los decentes. Roberto abrió la puerta de golpe, dejando que el viento helado de la noche entrara como un bofetón en la casa caliente. El aire frío chocó contra su cara, pero no lo detuvo. Salió al porche, bajó los escalones de piedra resbaladizos por la escarcha y caminó directo hacia la verja, donde la pequeña sombra seguía inmóvil. El niño no había huido, no se había escondido. Estaba allí, quieto, pequeño, indefenso. Pero Roberto, en su ceguera, avanzaba como un gigante dispuesto a aplastar una flor que había tenido la osadía de crecer en su jardín perfecto. La confrontación era inminente, y el silencio de la noche estaba a punto de ser desgarrado por la voz del hombre más rico y más pobre del barrio. El viento aullaba con más fuerza ahora, como si la misma naturaleza quisiera advertir a don Roberto que lo que estaba a punto de hacer era un error. Pero él no escuchaba al viento. Solo escuchaba el latido acelerado de su propio orgullo herido. Caminó por el sendero de piedra que cruzaba su inmenso jardín, aplastando la nieve bajo sus suelas, hasta llegar a la imponente reja de hierro negro que lo separaba de la calle. Allí, al otro lado, agarrado a los barrotes con sus manitas moradas de frío, estaba Mateo. Al escuchar los pasos pesados acercándose, el niño dio un respingo. Sus ojos, que hasta hace un segundo brillaban con el reflejo de las luces navideñas, ahora se llenaron de pánico. Vio venir a aquel señor grande y elegante, con el rostro descompuesto por la ira, y su primer instinto fue soltarse y correr. Sus piernas temblaron, preparándose para huir hacia la oscuridad, como lo hace un animalito asustado cuando presiente al cazador. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue el cansancio extremo. Tal vez fue que sus pies estaban tan congelados que no le respondieron. O tal vez, solo tal vez, fue que en el fondo de su alma inocente, no creía haber hecho nada malo. Don Roberto llegó hasta la reja y se detuvo en seco, respirando agitadamente. El vapor de su aliento salía como humo de dragón. «¡Oye tú!», gritó con una voz que resonó en la calle vacía como un trueno. «Sí, tú, mocoso. ¿Qué te crees que estás haciendo?». Mateo se encogió de hombros, haciéndose aún más pequeño dentro de su abrigo enorme. No le salían las palabras. Solo miraba al hombre con unos ojos inmensos, llenos de lágrimas contenidas. «¿Te comieron la lengua los ratones?», insistió Roberto, agarrando los barrotes con sus manos cuidadas y sacudiendo la reja con violencia, haciendo que el metal chirriara. «Lárgate de aquí. Esta no es una función de cine gratis. Esto es una propiedad privada».
El millonario esperaba que el niño saliera corriendo despavorido. Estaba acostumbrado a que la gente temiera sus gritos, a que sus empleados bajaran la cabeza, a que sus propios hijos callaran cuando él alzaba la voz. Pero Mateo no se movió. Se quedó allí, plantado en la nieve, soportando el chaparrón de insultos con una dignidad extraña, casi dolorosa de ver. «¿Qué pasa? ¿Estás sordo?», continuó Roberto, sintiendo que la inmovilidad del niño aumentaba su furia. «¿O es que estás esperando el momento para colarte y robar algo, Ya me conozco yo a los de tu calaña. Vienen con esa carita de «yo no fui», dando lástima, y en cuanto uno se descuida, ¡zas!, se llevan lo que no es suyo. Vete a pedir a tu barrio. Aquí no queremos limosneros ni delincuentes». Cada palabra era una pedrada. Limosnero. Delincuente. Calaña. Mateo sentía cómo esas palabras le golpeaban el pecho, más frías que la nieve que le mojaba los pies. Él no era nada de eso. Él solo era un niño que había salido a buscar un milagro para su abuela. Quiso explicarle, quiso decirle que no era un ladrón, pero el nudo en su garganta era demasiado grande. Roberto, al ver que el niño no retrocedía, sintió una mezcla de irritación y desconcierto. Miró al chico de arriba a abajo con desprecio. Vio los tenis deshechos, envueltos en bolsas de plástico para intentar frenar la humedad. Vio los pantalones raídos en las rodillas. Vio la suciedad en sus mejillas. Pero entonces cometió el error de mirarlo a los ojos, y lo que vio allí lo desarmó por un segundo. No vio desafío, no vio la malicia que él esperaba encontrar. Vio una tristeza tan profunda, tan antigua, que parecía impropia de un niño de esa edad. «Deja de mirarme así», bramó Roberto, intentando recuperar su postura de autoridad, aunque su voz titubeó levemente. «Estás ensuciando mi Nochebuena. Lárgate antes de que llame a la policía y te lleven a un reformatorio, que es donde deberías estar». Fue entonces cuando Mateo, temblando visiblemente, no de miedo, sino de un frío que ya le calaba los huesos, soltó una mano de la reja. Se limpió la nariz con la manga sucia de su abrigo y por primera vez levantó la barbilla. No había odio en su gesto. Había una inocencia que brillaba más fuerte que todas las luces de la mansión. Roberto se quedó callado, esperando el insulto de vuelta, esperando la piedra, esperando la huida. Pero lo que estaba a punto de recibir era algo mucho más poderoso, algo que ninguna cantidad de dinero en el mundo podría haber previsto. El niño abrió la boca para hablar, y el tiempo pareció detenerse en esa calle solitaria. El silencio que siguió a los gritos de don Roberto fue absoluto. Ni el viento se atrevió a soplar en ese instante. El millonario, con el pecho agitado por la furia, esperaba una respuesta grosera o un llanto desconsolado, lo típico que haría cualquier niño al ser regañado por un adulto imponente. Pero Mateo no hizo nada de eso. Con una calma que helaba la sangre más que la propia nieve, el niño soltó el barrote de hierro y dio un paso atrás, no para huir, sino para mirar mejor a aquel hombre a los ojos. Roberto, desconcertado por esa actitud, sintió que su rabia empezaba a desinflarse, reemplazada por una incómoda confusión. «¿Y bien?», insistió el hombre, aunque su voz ya no sonaba tan firme. «¿Qué estás esperando? ¿Qué buscas espiando mi casa? ¿Tienes hambre? ¿Es eso? ¿Quieres que te tire unas sobras como a un perro para que te largues de una vez?» El millonario metió la mano en el bolsillo de su pantalón, buscando su billetera o algunas monedas sueltas, con la intención de pagar por su tranquilidad y comprar la ausencia del niño. «Toma», dijo con desdén, sin sacar nada aún. «Di cuánto quieres», y desaparece. Mateo negó con la cabeza suavemente. Sus labios estaban morados y le temblaban al hablar, pero su voz salió clara, cristalina, con esa honestidad brutal que solo tienen los inocentes. «No, señor», dijo el pequeño, y su voz sonó como una campanilla rota. «No quiero su dinero. Y no, tampoco quería robarle nada. Mi abuela me enseñó que lo ajeno se respeta, aunque nos duelan las tripas». Roberto se quedó con la mano congelada dentro del bolsillo. «¿Entonces?», preguntó, bajando la guardia por primera vez.
Si no quieres robar y no quieres dinero, ¿por qué estabas ahí pegado como una lapa? ¿Tenías hambre de comida? El niño bajó la vista hacia sus zapatos rotos por un segundo, avergonzado, pero luego volvió a mirar la ventana iluminada donde la familia de Roberto seguía comiendo, ajena a todo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla sucia, dejando un surco limpio en su piel. «No tenía hambre de pan, señor», respondió Mateo con un susurro que golpeó a Roberto más fuerte que un puñetazo. «Tengo hambre, sí. Pero solo quería mirar. Quería ver cómo se ve una familia que se quiere de verdad». Roberto sintió un escalofrío que no venía del clima. «Como dices, es que mi abuela está muy enferma», continuó el niño señalando vagamente hacia la oscuridad de la calle. «Y ella siempre me dice que cuando la gente se quiere y se sienta junta a la mesa en Navidad, así se ve el cielo. Yo solo quería ver un pedacito de cielo, señor. Quería ver cómo brillan los ojos de los niños que tienen papá y mamá, porque en mi casa hace mucho frío y está muy oscuro. Solo quería calentarme un poquito con su luz. Perdóneme si ensucié su ventana». Aquellas palabras cayeron sobre don Roberto como una losa de cemento. Una familia que se quiere. Así se ve el cielo. El niño estaba describiendo lo que veía a través del cristal. La cena, el lujo, las risas aparentes. Mateo creía estar viendo el paraíso. Pero Roberto, el dueño de ese paraíso, sabía la verdad. Sabía que adentro solo había hipocresía, rencores, silencios incómodos y corazones vacíos. El niño pobre, desde la vereda, veía riqueza y amor donde el millonario, desde adentro, solo veía soledad y amargura. La ironía era tan cruel que le cortó la respiración. Roberto sintió que las piernas le fallaban. Ese niño, con una sola frase, había desnudado la mentira de su vida. Se sintió pequeño, ridículo con su traje caro y su ira absurda frente a un ángel que solo buscaba un pedacito de cielo, en el lugar más equivocado del mundo. El tiempo se detuvo. La nieve seguía cayendo, pero Roberto ya no sentía frío. Sentía una vergüenza ardiente quemándole el alma. Don Roberto se quedó inmóvil bajo la nieve, sintiendo cómo las palabras del niño resonaban en su cabeza como campanas de iglesia. Solo quería ver un pedacito de cielo. Aquella frase había logrado lo que nadie en años había podido: romper la coraza de hierro que el millonario había construido alrededor de su corazón. Miró hacia su mansión, esa estructura imponente de piedra y luz, y luego miró al niño, pequeño, frágil, temblando de frío pero con el alma intacta. Sintió una punzada de dolor agudo en el pecho, una mezcla de culpa y de una extraña nostalgia por la inocencia perdida. De repente, la ira se disipó, dejando paso a una vergüenza inmensa. Él, que lo tenía todo, era un mendigo de amor. Y aquel niño, que no tenía nada, poseía la sabiduría de los ángeles. Roberto se aclaró la garganta, luchando contra un nudo que amenazaba con quebrarle la voz. «No», dijo finalmente, con un tono ronco pero extrañamente suave, muy diferente a los gritos de hace un momento. «No tienes que pedir perdón, hijo. El que tiene que pedir perdón soy yo». Mateo lo miró confundido, retrocediendo un paso más, pensando que era una trampa. «Señor», susurró el niño, «dijiste que querías ver cómo es una cena de Navidad por dentro», continuó Roberto, y en un impulso que ni él mismo comprendía, sacó una llave dorada del bolsillo y abrió la pequeña puerta peatonal de la reja. «Pues no la vas a ver desde la ventana, la vas a ver desde la mesa. Entra». El niño abrió los ojos desmesuradamente. Miró sus zapatos envueltos en plástico, sus manos llenas de tierra. «Pero señor, estoy sucio. Voy a manchar su piso. Esa gente de ahí adentro son príncipes. Yo no puedo. Tú eres más príncipe que cualquiera de los que están sentados en esa mesa ahora mismo», lo cortó Roberto con firmeza, extendiéndole la mano. «Anda, ven. Hace demasiado frío aquí afuera y nadie debería pasar la Nochebuena temblando». Mateo dudó. Su instinto le decía que huyera, pero la mano de ese hombre, ahora abierta y extendida, parecía un puerto seguro. Tímidamente, colocó su manita helada y rasposa sobre la palma suave y caliente del millonario. El contacto fue eléctrico.
Para Roberto, sentir esa mano pequeña y congelada fue la confirmación de que estaba haciendo lo correcto por primera vez en mucho tiempo. Caminaron juntos por el sendero de piedra. Era una imagen surrealista. El magnate con su traje de miles de dólares, llevando de la mano a un niño que parecía salido de una novela de Dickens. Al llegar a la puerta principal, Roberto la empujó. El calor del interior los golpeó de inmediato, cargado de aroma a pino, especias y asado. Entraron al gran comedor. Las risas forzadas y el tintineo de los cubiertos se detuvieron en seco. Fue como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. 10 pares de ojos se clavaron en la entrada. Clara, la hija mayor, se quedó con la copa de vino a medio camino de los labios. Jorge dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que resonó en el silencio sepulcral. Las nueras miraron con horror, y los nietos, por primera vez en la noche, soltaron los celulares, boquiabiertos. Nadie entendía nada. Veían a su padre, al abuelo gruñón y obsesionado con la limpieza y el orden, trayendo a un niño de la calle, sucio, con la ropa vieja y oliendo a humedad, directo al corazón de su mansión inmaculada. Y tú, amiga que me escuchas, quiero hacerte una pregunta difícil. Sé sincera contigo misma. Si estuvieras en esa mesa lujosa, con tu mejor ropa, y ves entrar a alguien así, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Lo habrías recibido con amor? ¿O habrías sentido rechazo y asco por su aspecto? Escribe tu opinión en los comentarios. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy, porque la reacción de esta familia nos va a enseñar mucho sobre la verdadera condición humana. El silencio se prolongó unos segundos, que parecieron eternos, cargados de una tensión irrespirable. Mateo bajó la cabeza, intentando esconderse detrás de la pierna de Roberto, sintiendo las miradas de desprecio clavándose en su nuca como agujas. «Papá», empezó a decir Clara, con voz estrangulada, poniéndose de pie. «¿Se puede saber qué significa esto? ¿Te has vuelto loco? Ese niño está lleno de barro. Va a llenar de piojos los muebles». «¡Clara!», bramó Roberto, pero esta vez no con ira descontrolada, sino con una autoridad moral que hizo temblar las ventanas. «Siéntate». «Pero Roberto, por Dios», intervino una de las nueras, cubriéndose la nariz con una servilleta de lino. «Esto es antihigiénico. Es Nochebuena. No puedes traer a un vagabundo a la mesa. Dale algo en la cocina si quieres, pero no aquí». Roberto apretó la mano de Mateo, que intentaba soltarse para huir de la vergüenza. «Este niño», dijo Roberto, mirando a cada uno de sus familiares a los ojos, desafiándolos, «tiene más dignidad en su dedo meñique que todos nosotros juntos en esta sala. Él solo quería ver una familia unida. Y le he prometido que cenará con nosotros». «¿Aquí?», preguntó Jorge incrédulo. «Aquí, a mi lado», sentenció Roberto. Luego, miró a la empleada doméstica que observaba la escena desde la puerta de la cocina, con los ojos llorosos de emoción. «Ramona, por favor, trae un servicio completo. El mejor plato, la mejor copa. Y pon una silla aquí, a mi derecha. Tenemos un invitado de honor». La familia se quedó petrificada. El asco en sus rostros luchaba con el miedo a contradecir al patriarca. Roberto llevó a Mateo hasta la cabecera, retiró una silla tapizada en terciopelo y, sin importarle que los pantalones sucios del niño mancharan la tela, lo ayudó a sentarse. El contraste era brutal, la pobreza extrema sentada frente a la abundancia desmedida. Pero esa noche, la verdadera suciedad no estaba en la ropa del niño, sino en los corazones endurecidos de quienes lo miraban con desprecio. La cena estaba a punto de reanudarse, pero ya nada sería igual. La cena se reanudó, pero el aire en el comedor había cambiado por completo. Antes era un ambiente denso de aburrimiento y reproches silenciosos. Ahora era una atmósfera eléctrica, cargada de una incomodidad que se podía cortar con el mismo cuchillo con el que partían el pavo. Todos los presentes intentaban comer, pero nadie podía apartar la vista del pequeño invitado que, sentado en el trono de terciopelo a la derecha del patriarca, parecía un gorrión asustado en un nido de águilas. La escena era de un contraste visual tan potente que dolía.
Sobre el mantel de hilo blanco, impoluto y planchado a la perfección, descansaban las manitas de Mateo. Eran manos pequeñas, ásperas, con las uñas marcadas por la tierra y el frío, manos que conocían el trabajo y la escasez. Y justo al lado de esas manos curtidas, brillaban los cubiertos de plata maciza y las copas de cristal de Bohemia. La pobreza más cruda y la riqueza más ostentosa se tocaban los codos en esa mesa, y por primera vez, la riqueza parecía vulgar frente a la humildad del niño. Ramona, la empleada, se acercó con una sonrisa temblorosa y le sirvió a Mateo un plato rebosante. Pavo, puré, salsa, ensalada. El aroma de la comida caliente subió hasta la nariz del niño, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No se lanzó a comer como un animal hambriento, como todos esperaban. No. Mateo se quedó quieto, mirando el plato como si fuera un tesoro sagrado, con un respeto reverencial. «¿No te gusta, hijo?», preguntó don Roberto en voz baja, ignorando las miradas de desaprobación de su hija Clara. «Es mucha comida, señor», susurró Mateo, con la voz quebrada. «Nunca había visto tanta comida solo para mí. ¿De verdad me la puedo comer toda?» «Toda es tuya», aseguró Roberto sintiendo un nudo en la garganta. «Y si quieres más, habrá más». Mateo miró los cubiertos. Había 3 tenedores y 2 cuchillos. Se notaba su confusión. No sabía cuál usar. Su mundo no tenía reglas de etiqueta, solo tenía la regla de la supervivencia. Clara soltó un resoplido impaciente al otro lado de la mesa. Pero antes de que pudiera decir una palabra hiriente, Roberto hizo algo que dejó a todos helados. Él, el hombre que regañaba si un codo estaba mal puesto, tomó su propio tenedor, pinchó un trozo de carne y se lo llevó a la boca con naturalidad, rompiendo el protocolo. «Come como te sientas cómodo, Mateo», dijo el millonario. «Aquí lo importante es que la comida te caliente el cuerpo». El niño sonrió, una sonrisa tímida pero luminosa, y dio el primer bocado. Cerró los ojos al sentir el sabor. La expresión de placer puro en su rostro fue tan genuina, tan absoluta, que avergonzó a los demás comensales. Ellos comían ese pavo importado cada año, y se quejaban si estaba seco o salado. Mateo lo comía como si fuera manjar de dioses. Mientras masticaba, Mateo no dejaba de mirar a su alrededor. Sus ojos iban del inmenso árbol de Navidad a los rostros de la familia. «Tienen una casa muy bonita», dijo de repente rompiendo el silencio, «y un árbol gigante. Pero lo más bonito es que están todos juntos». La frase cayó como una bomba en el centro de la mesa. Clara bajó la mirada, avergonzada. Jorge tosió, incómodo. «Mi abuela dice que el mejor regalo de Navidad no se envuelve en papel», continuó el niño con su inocencia demoledora. «Dice que el regalo es tener a quien abrazar. Ustedes deben ser muy felices, ¿verdad? Porque se tienen los unos a los otros». La ironía era devastadora. Allí estaban, rodeados de lujos, pero incapaces de soportarse. Y venía este niño, que no tenía nada, a envidiarles lo único que ellos despreciaban: su unión. Fue entonces cuando sucedió algo pequeño pero significativo. El nieto menor de Roberto, un niño de la misma edad de Mateo llamado Lucas, que había estado mirando todo con recelo, empujó su propio plato de postre hacia el centro. «Toma», dijo Lucas, señalando un muñeco de chocolate que decoraba su servilleta. «Yo tengo muchos. Puedes comerte el mío». Mateo lo miró sorprendido y luego le dedicó una sonrisa de gratitud infinita. «Gracias», dijo. «Eres su nieto. Tienes mucha suerte. Tu abuelo es un hombre muy bueno». Don Roberto sintió que el corazón se le partía en dos. Un hombre muy bueno. Hacía décadas que nadie le decía eso. Hacía años que él mismo no se sentía así. La presencia de Mateo no solo estaba llenando su estómago, estaba empezando a llenar el vacío espiritual de esa mansión, derritiendo el hielo capa por capa y preparando el terreno para la confesión más dolorosa que Roberto guardaba en su alma. La frase del pequeño Mateo quedó flotando en el aire denso del comedor, resonando con una fuerza que hizo vibrar hasta las lágrimas de cristal de la lámpara de techo. «Tu abuelo es un hombre muy bueno»,
Esas 6 palabras, pronunciadas con la sinceridad aplastante de un niño que acaba de recibir un plato de comida caliente, fueron el golpe final que derribó la muralla que don Roberto había construido alrededor de su corazón durante décadas. El millonario bajó la cabeza. Sus hombros, siempre rígidos y altivos, se hundieron como si de repente le cayera encima todo el peso de los años. Un sollozo, seco y doloroso, escapó de su garganta, sorprendiendo a todos. Don Roberto, el hombre de hielo, el patriarca que nunca lloraba, se estaba desmoronando frente a ellos. «No, hijo», murmuró Roberto con la voz rota, sin levantar la vista del mantel. «No soy un hombre bueno. He sido un hombre ciego, un viejo tonto y amargado que olvidó lo que realmente importa». La mesa quedó en un silencio sepulcral. Clara, su hija, sintió que el corazón se le encogía. Nunca había visto a su padre así. «Papá, ¿qué te pasa?», preguntó suavemente, olvidando por un momento la suciedad del niño y el protocolo de la cena. Roberto levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, anegados en lágrimas que ya no intentaba ocultar. Miró a Mateo, luego miró a sus hijos y nietos. «Ustedes siempre me han preguntado por qué odio la Navidad», dijo, tomando aire profundamente. «Siempre me han reprochado mi mal humor en estas fechas, mi obsesión con el dinero, mi frialdad. Y tienen razón. Me he convertido en un monstruo, pero es que cada Nochebuena, cada maldita Nochebuena, yo veo su cara». «¿La cara de quién, abuelo?», preguntó el pequeño Lucas, asustado. Roberto extendió su mano temblorosa y acarició suavemente el cabello desordenado de Mateo. «La de Gabriel». El nombre cayó sobre la mesa como una piedra en un estanque. Jorge y Clara intercambiaron una mirada de confusión y dolor. Hacía años, décadas quizás, que ese nombre no se pronunciaba en esa casa. Gabriel había sido el primer hijo de Roberto, el hermano mayor que ellos nunca llegaron a conocer realmente porque partió demasiado pronto. Antes de tener todo esto, antes de la mansión, de los coches y de las cuentas en el banco, continuó Roberto, hablando ahora con una urgencia desesperada. Yo era pobre, muy pobre, más pobre que este niño. Vivíamos en un cuarto húmedo y frío, y una Nochebuena, Gabriel enfermó. Tenía una fiebre altísima, igual que la abuela de Mateo hoy. Yo no tenía dinero para el médico, no tenía ni para las medicinas. Salí a pedir ayuda, toqué puertas, rogué, pero nadie me abrió. Todos estaban celebrando, todos estaban felices en sus cenas, y nadie quiso mirar a un padre desesperado con los bolsillos vacíos. Roberto hizo una pausa, ahogado por el recuerdo. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas arrugadas. Mi hijo se fue esa noche. Se me fue en los brazos mientras sonaban los fuegos artificiales afuera. Y yo juré sobre su tumba que nunca más me faltaría dinero. Trabajé como una bestia, acumulé riqueza, compré todo lo que se podía comprar. Pero en el camino, perdí mi alma. Me volví igual que aquellos que me cerraron la puerta. Me llené de odio hacia la Navidad, porque me recuerda que el dinero no pudo salvar lo que más amaba. Miró a Mateo con una intensidad desgarradora. Y hoy, cuando vi a este niño en la ventana, con esos ojos grandes y tristes, mirando mi cena, sentí que era Gabriel quien venía a juzgarme. Sentí que la vida me estaba dando la oportunidad que yo le negué a otros. Mateo tiene la misma mirada que tenía mi hijo cuando me pedía pan, y yo no tenía nada que darle. Clara comenzó a llorar en silencio, tapándose la boca con la mano. Jorge se levantó y rodeó la mesa para poner una mano en el hombro de su padre, apretándolo con fuerza. La atmósfera de la sala se transformó. Ya no había un niño sucio y una familia rica. Había seres humanos compartiendo un dolor antiguo y profundo. La barrera del prejuicio se había disuelto con las lágrimas de un viejo arrepentido. Mateo, que escuchaba con atención, dejó su tenedor, y con una naturalidad conmovedora, estiró sus bracitos y abrazó a Roberto por la cintura, apoyando su cabeza en el chaleco de seda del millonario. «No llores, señor», susurró el niño. «Su hijo está en el cielo, en esa cena bonita que le conté.
Él lo está viendo ahora, y seguro está contento porque usted me dejó entrar. Ese abrazo fue el catalizador final. Roberto se aferró al niño como un náufrago a una tabla de salvación, llorando todo el llanto que había contenido durante 30 años. En ese abrazo entre un millonario roto y un niño pobre, la verdadera Navidad acababa de llegar a esa casa. La redención había comenzado, pero la noche aún tenía una misión pendiente. Había una abuela esperando y una promesa que cumplir. Don Roberto se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto tan humano y sencillo que terminó de borrar cualquier rastro del millonario arrogante que había sido hasta hace unos minutos. Respiró hondo, como quien despierta de un largo sueño, y miró a Mateo, que seguía abrazado a su cintura. Luego, levantó la vista hacia su familia, pero esta vez no había juicio en su mirada, sino una determinación de hierro. «Ya hemos llorado suficiente», dijo con voz firme, poniéndose de pie. «Las lágrimas limpian el alma, pero no llenan el estómago ni calientan una casa fría. Jorge, Clara, levántense. ¿A dónde vamos, papá?», preguntó su hijo desconcertado. «No vamos a seguir cenando aquí mientras la abuela de este niño está sola y enferma en la oscuridad», sentenció Roberto, con una energía que no se le veía desde hacía años. «Vamos a llevar la Navidad a donde realmente hace falta. Ramona», gritó hacia la cocina. «Trae canastas, trae cajas, trae lo que encuentres. Quiero que empaquen todo. El pavo, las ensaladas, los postres, el vino, absolutamente todo». La familia se quedó paralizada un segundo, pero la urgencia de Roberto era contagiosa. Por primera vez en la noche, dejaron de ser estatuas de cera y se convirtieron en personas. Clara, olvidando sus modales refinados, empezó a meter panes y frutas en una bolsa. Las nueras ayudaban a Ramona a guardar las fuentes de comida. «¿Y los regalos, abuelo?», preguntó Lucas, el nieto pequeño. Roberto miró la montaña de paquetes bajo el árbol, regalos costosos que probablemente terminarían olvidados en un armario en un par de meses. «Los regalos también», dijo Roberto. «Mateo no tiene juguetes, y su abuela seguramente necesita mantas, ropa, cosas útiles». Lo que sucedió a continuación fue el verdadero milagro. No fue que el millonario diera la orden, sino ver cómo sus nietos, esos niños que parecían pegados a sus pantallas, empezaron a correr. Lucas tomó su caja de coches nuevos sin abrir y se la entregó a Mateo. «Toma», le dijo, «para que juegues». Mateo no podía creerlo. Sus ojos iban de un lado a otro, maravillados. «¿Todo esto es para nosotros?», preguntó con un hilo de voz. «¿De verdad?». «Todo», respondió Roberto, poniéndose su abrigo y acto seguido tomando su bufanda de lana más fina para envolverla cuidadosamente alrededor del cuello del niño. «Vamos, hijo. Tu abuela nos espera». La caravana de autos de lujo salió de la mansión, contrastando violentamente con las calles oscuras y nevadas del barrio marginal hacia donde Mateo los guiaba. Al llegar, el escenario era desolador. La casa de Mateo no era más que un cuarto levantado con tablones viejos y láminas de metal, donde el viento se colaba sin piedad. No había luces de colores, ni chimenea. Solo oscuridad. Roberto bajó del auto y sintió que el alma se le caía a los pies. Aquello le recordó dolorosamente a su propio pasado, al cuarto donde vio morir a su hijo Gabriel. Pero esta vez, él tenía el poder de cambiar el final de la historia. Entraron. El interior estaba helado. En un rincón, sobre un catre viejo, la abuela Carmen tosía, envuelta en trapos. Al escuchar el ruido, se incorporó asustada, entrecerrando los ojos en la penumbra. «¿Mateo?», preguntó con voz débil. «¿Eres tú, mi vida? ¿Trajiste el pancito?». Mateo corrió hacia ella y le tomó la mano. «Abuela, no traje pan, traje a los ángeles», gritó emocionado. «Mira, abuela, mira todo lo que trajeron». Carmen no entendía nada hasta que vio entrar a aquel hombre elegante, seguido de mujeres y niños cargados con bandejas de comida que olían a gloria. Roberto se acercó al catre. No le importó el polvo, no le importó la pobreza. Se quitó el sombrero con respeto y se inclinó ante ella. «Buenas noches, señora Carmen», dijo con una dulzura infinita. «Soy Roberto. Su nieto nos invitó a cenar.
si usted nos permite acompañarlos. La anciana se llevó las manos a la boca, llorando silenciosamente. No podía creerlo. En cuestión de minutos, aquella casucha miserable se transformó. Usaron unas cajas de madera como mesa. Pusieron el pavo, las uvas, el vino. Clara, la hija de Roberto, se sentó en una banqueta coja y empezó a servir la sopa caliente a la anciana con una delicadeza que nunca había tenido con sus amigas ricas. Esa noche, en ese cuarto estrecho donde apenas cabían, sucedió algo mágico. El frío desapareció, no por la calefacción, que no había, sino por el calor humano. Roberto veía a Mateo comer y reír con sus nietos, y sentía que Gabriel le sonreía desde algún lugar. No estaba dando limosna, estaba recibiendo la lección más grande de su vida. Se dio cuenta de que, durante años, había sido el hombre más pobre del mundo a pesar de sus millones, y que ahora, sentado en una caja de madera, compartiendo el pan con desconocidos, por fin era inmensamente rico. Aquella Nochebuena no terminó cuando salió el sol al día siguiente. Para don Roberto y para Mateo, el amanecer trajo una luz que no se volvería a apagar jamás. Lo que ocurrió en esa pequeña casucha de madera no fue un simple acto de caridad pasajera, de esos que hacen los ricos para limpiar su conciencia y luego olvidar. No, fue el inicio de una nueva vida para todos. Al día siguiente, Roberto regresó, pero no volvió solo con comida. Volvió con una ambulancia para trasladar a la abuela Carmen a una clínica privada, donde recibió los cuidados que le salvaron la vida. Y no se detuvo ahí. El millonario, aquel hombre que horas antes defendía su propiedad con gritos, entendió que su mansión era demasiado grande para una soledad tan profunda. Así que hizo lo que nadie esperaba. Acogió a Mateo y a su abuela bajo su protección. No como sirvientes, sino como familia. Pasaron los años. La nieve cayó y se derritió muchas veces. Ese niño que miraba con hambre a través del cristal se convirtió en un hombre de bien. Gracias al apoyo de Roberto, Mateo estudió, se esforzó y se convirtió en un gran médico, dedicando su vida a sanar a otros, tal como aquel gesto de amor sanó su propio destino. Pero el cambio más milagroso no fue el de Mateo, sino el de Roberto. El ogro del vecindario desapareció. Hasta el último de sus días, Roberto fue un hombre que reía, que abrazaba, y que entendió que cada asiento vacío en su mesa era una oportunidad perdida de dar amor. Sus hijos biológicos, Clara y Jorge, también cambiaron. Aprendieron, gracias a la lección de humildad de esa noche, que la herencia más valiosa que recibirían de su padre no sería el dinero, sino el ejemplo de bondad. Cuando don Roberto falleció, años después, lo hizo en paz, sosteniendo la mano de Mateo. Sus últimas palabras fueron para él. Gracias, hijo. Tú creíste que yo te salvé del frío esa noche, pero la verdad es que tú me salvaste a mí de morir congelado en mi propia amargura. Tú fuiste mi verdadera Navidad. Amiga mía, esta historia nos deja una enseñanza que debemos tatuar en el alma. A veces, nos pasamos la vida construyendo muros y cerrando ventanas para proteger lo que tenemos, sin darnos cuenta de que, al hacerlo, dejamos fuera lo más importante. Don Roberto tenía todo el dinero del mundo, pero era un mendigo de amor. Mateo no tenía ni zapatos, pero tenía la riqueza de la gratitud y la inocencia. Nunca mires a nadie por encima del hombro, a menos que sea para ayudarlo a levantarse. No juzgues a quien te mira desde afuera, porque a veces esa persona trae consigo la lección que tu corazón necesita desesperadamente. Y sobre todo, recuerda que la Navidad, y la vida misma, no se trata de cuán llena está tu mesa, sino de cuán lleno está tu corazón y de cuántas sonrisas eres capaz de provocar en los demás. La verdadera abundancia es tener con quién compartir. Si esta historia te ha emocionado tanto como a mí, si has sentido ese nudo en la garganta y esa calidez en el pecho, te pido de corazón que te suscribas a este canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando estas historias llenas de valores. No te vayas sin dejar tu me gusta y por favor escríbeme en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos has acompañado hoy? Me encanta leerlas y saber hasta qué rincón del mundo llegan nuestros mensajes.
Y ahora, no cierres la pantalla. Aquí mismo te está apareciendo el siguiente video. Es una historia igual de impactante, sobre una madre que tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Te prometo que te va a sorprender y a emocionar. Haz clic ahora y sigamos compartiendo juntos. Nos vemos allá.